Día, hoy una noche donde se mezclan los temas que tienen que ver con la aplicación del Código Penal o las leyes, con la inseguridad. Hubo muchos casos juntos en pocas horas, algunos con víctimas fatales. Volvieron las entraderas o nunca se fueron, o medio nos ocupamos este fin de semana. Las puertas blindadas, que eran una especie de axioma de seguridad. No importa, yo tengo una puerta blindada. Reventaron una puerta blindada en un edificio de departamentos aquí muy cerca, en Gorriti, en la calle Gorriti. Encima lo de Rosana Galeano, que hay un señor acusado y no pasa nada. Está en su casa en este momento con los hijos, acusado y condenado, y está con los hijos de la persona que mató. Ustedes dirán, bueno, pero es el padre. Sí, está bien. Bueno. Pero la abuela y el padre, acusados y condenados por la muerte de Rosana Galeano, están hoy con los hijos de Rosana Galeano, a esta hora, 9:04 de la noche. Es rara Argentina. Sí, muy rara. Tenemos placas para entender lo que el tribunal decía, el caso de Rosana Galeano. Queremos aclarar además que mientras él fue condenado, igual que su madre, Elsa Aguilar, los hermanos Leguizamón, para los que conocen el caso, y si no, para que lo conozcas vos, un tema es el autor intelectual, otro el autor material. Autores materiales del caso, signo de pregunta. Porque los hermanos Leguizamón, que estaban acusados de ser los autores materiales del caso, hoy fueron absueltos. Hay otra teoría, que es un paraguayo con un abogado, que sería la pista de los autores intelectuales. Materiales. Los intelectuales, Elsa Aguilar y su hijo Arce, condenados. No es opinión nuestra esto, no es que se nos ocurrió decirlo, con un juicio que lleva su tiempo. Sí, hace años. Hace años, ¿no? Bueno, comenzamos en placas a repasar el caso Rosana Galeano. Las claves de este fallo: estamos ante un claro caso de violencia de género que evidencia una etapa que comienza con el maltrato verbal, le sigue el físico y en ocasiones, como en el presente, la muerte. Esto es la relación mala previa entre ellos, ¿no? Habían producido amenazas anteriores que hacían presumir que el desenlace que se produjo esa noche podía ocurrir. Era la crónica de una muerte anunciada. Aparte del motivo pasional, se pudieron haber sumado intereses económicos de tener que compartir el imputado con la víctima, la división de bienes gananciales. Esta definición es brutal. El caso adquirió ribetes de crimen organizado por la forma como se planificó y se cometió. La muerte de Rosana fue prácticamente un fusilamiento. Su muerte se produjo por encargo, nada se sustrajo de la vivienda. El ejecutor cumplió con la misión y se retiró del lugar. ¿Y quién logra que ese acontecimiento se produjera? Arce, a través de un llamado telefónico a un aparato celular de la víctima, que el imputado sabía que para atenderlo, Rosana Galeano debía salir de la casa. La víctima no tuvo ninguna posibilidad de defenderse. La imputada Aguilar estuvo enterada del plan, avaló lo que se iba a realizar, colaborando en consecuencia, y Arce dependía económicamente de ella. Bueno, ¿me pueden explicar por qué está libre? En realidad es una interpretación. Legalmente, cuando se da una condena, una sentencia en una condena debe cumplirse y mandarse detenido. Es más, no siempre es así. ¿Te acordás de un cumbiero que tenía un caso de abuso sexual? Sí. No me acuerdo el nombre, pero era muy conocido, y lo condenaron y lo mandaron preso directamente. Belsunce lo dejaron... a Carrascosa. Lo dejaron en libertad, casación condenó, lo mandó a prisión. En otros casos apelan a la corte y lo dejan en libertad. Es de acuerdo al tribunal como lo interpreta. Lo que predomina no es lo que dice el código, no es lo que dice la ley. Lo que predomina entre los jueces es, mientras no haya peligro de fuga. ¿Qué es peligro de fuga? Que se pueda escapar. ¿Peligro de que se escape? O que entorpezca la investigación, que amenace testigos, se robe pruebas, entonces puede estar en libertad. Sin embargo, hay gente que está presa desde el comienzo por robarse una garrafa. Antes se decía robarse una gallina, ¿viste? Por robarse una garrafa, y está presa años. ¿Y por qué alguien acusado y condenado por un homicidio con agravantes está libre? En el caso de este hombre, la diferencia con la que marca Fernando Soto es que él llegó al juicio con prisión domiciliaria. ¿Por la edad? ¿Qué edad tiene? No, por enfermedad. No, tenía una ACV. Por enfermedad, pues le había dado una ACV y porque ya tenía otras complicaciones anteriores. Ahora,
La cuestión es que hay un tema que la verdad yo no comprendo, que es que tenga a los chicos, porque él está preso en la casa. Y justamente el matar a la esposa implica, como accesoria de la pena, la privación de la patria potestad. Él está privado, debería estar privado de la patria potestad. Y los chicos estar con la abuela materna o con quien en definitiva el tribunal oral, con la intervención del asesor de menores, diga quién es el más adecuado para contenerlos y tenerlos. Ahora, este hombre va a cumplir todo lo que transcurre de acá hasta que la condena quede firme en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o sea, que va a ser un tiempo largo, no corto, muy largo, en prisión domiciliaria. Sí. ¿Está claro? Ahora, la mamá creo que tiene más de 70, ya hasta el Código Penal le habilita. Pero es un horror. Sí, claro, porque encima pueden apelar a la Corte de la Provincia de Buenos Aires y luego a la Corte Suprema de la Nación. Insisto, esto es una interpretación. En el mismo caso Belsunce, cuando condenaron a los demás en otro juicio oral, a los parientes por encubrimiento, dispusieron la detención, el mismo tribunal que a Belsunce lo dejaron en libertad. Apelaron y lo dejaron en libertad. Quiere decir que los jueces, inclusive el mismo tribunal, y en causas conexas, ¿me pueden explicar cuál es el criterio de un tribunal? En este caso está preso, o sea, en teoría no, concretamente Arce está en cana en la casa. ¿Está claro? No sí, es que bueno, no, concretamente no. Los Belsunce estaban en libertad y fueron... No, quien conoce una cárcel sabe la diferencia entre una cárcel. Ahí hay un proyecto que se presentó hace poco diciendo que se tenían que sacar las prisiones domiciliarias y las morigeradoras porque son aplicadas con un criterio amplio. Una pregunta. El problema es la ley, el problema son los jueces, la ley es muy amplia, los jueces interpretan lo que quieren, los jueces agarran una coma y de esa coma hacen un tratado. Esto empezó en el 2004 con un fallo que se llamó Barbarace en Argentina, en Buenos Aires por la Cámara del Crimen, por un fallo de la Corte Interamericana, y dijeron lo que no dice la ley. ¿Qué dice la ley? En el Código Procesal Penal no se puede dar la libertad cuando la pena supere en expectativa más de 3 años de prisión. Siempre se habla de delitos escarcelables y no escarcelables. Con eso lo cambiaron. ¿Qué dijeron? La libertad es una garantía, debe permanecer en libertad a menos que exista peligro de o que se fugue o que entorpezca la investigación. El tema está que esta es la justicia de la perinola. No, pero espera, ahora vamos a buscar, Abigail, busquemos exactamente la condena a Arce de hoy. Pero no lo condenaron por hurto. No, por no la pena más alta del Código robo. Penal. Lo condenaron por uno de los delitos o el o el más grave o uno de los más graves del Código Penal. Mira, el caso de Vázquez, viste que vino el doctor Guarna. La esposa es una locura. Contrató la muerte de la madre de sus hijos, de su esposa. Lo cual es un agravante. Totalmente. Ahora, el tribunal oral lo tiene que dejar ahí porque hay un plenario de la casación que dice que si el tipo está en domiciliaria, continúa así. La cuestión es que tiene que haber, yo creo que una mezcla de todo. Es una mezcla, como dice Fernando Soto, de la perinola. En este caso, al tribunal... Porque te toca el tribunal de al lado. Este tribunal no tenía otro ¿Graci camino. también fue la perinola? No, Graci no es otra situación. A ver, vos me decís que este tribunal no tiene otro camino. ¿Y qué pasa si hubiera utilizado otro camino? Lo que dice la ley. Es que el tipo llega en prisión domiciliaria. Sí. Tiene que decir de qué no va, porque él continúa en el estado de procesado si la defensa apela. ¿En un hospital apela. ya que está enfermo? Vamos a mandarlo a la cárcel directamente. Sí. ¿No hay un hospital carcelario? Pero él ya tiene una decisión confirmada por la Cámara del Crimen del Departamento Judicial Zárate Campana que dice de que tiene que estar en la casa preso. Entonces el tribunal oral no es responsable de lo que le impone la ley para poder aplicar. Y justamente ese tribunal oral es probo. O sea, técnicamente los tres son... Y tienen que haber... Yo no leí la sentencia, tiene que estar bien desarrollada porque nunca los vi errar. ¿De qué se condena Arce hoy? Bueno, en realidad se lo condena a prisión perpetua por, en este caso, a mediados de octubre, planificar la muerte de su señora. Y como bien vos decías, determinaron la absolución por la falta de pruebas. Claro, exactamente. Pero esto es, la familia Galeano se manifestó a favor de esta condena a prisión perpetua, justamente por el plan macabro de todo. Yo escuché al padre diciendo de todo cuando se enteró que él llegaba a la casa, ¿no? Y bueno, sí, pero a favor de la condena, pero... No sirve para nada esta condena, es lo mismo que nada. ¿Y te acordás el caso de Vázquez, el baterista de Callejeros, cuando estaba acusado de homicidio, porque la primera calificación fue homicidio, luego estrago doloso? Estaba en libertad, acusado de 194 muertes. Por la muerte de la esposa, consideraron que debería estar en prisión, lo pusieron en prisión. La misma persona. En un caso estaba en libertad por una acusación más grave y por una acusación gravísima también, pero busquemos del mismo grado, exactamente de qué delito se lo condenó.
¿El homicidio en qué? Homicidio agravado por el vínculo. Primero, claro, 80 inciso agravado primero. por el vínculo. Agravado por el vínculo. Por ser cónyuge. Exacto. Claro. Y padre de los hijos. Sí, los hijos en este caso es por la tenencia, cónyuge. por matar a la esposa. Te digo que la condena, no sé qué pensará Soto, para mí era para reclusión perpetua. Y casi no aplican, ¿viste? La diferencia casi entre no se aplica, reclusión pero y preclusión... Que reclusiones en el living y prisiones en el dormitorio. No, la diferencia debería ser en el Y cumplimiento claro, de la libertad con condicional. El sistema penal argentino funciona así. Claro, en realidad debería haber cárcel de prisioneros y cárcel de reclusos, casi nunca lo hubo en Argentina. Entonces la diferencia es en el cómputo de la prisión preventiva. Después vamos a poner el momento en que se leía la condena, la reacción del padre, ahora vamos a poner. Enrique de Rosa está con nosotros. Enrique, ¿vos estuviste en esta causa? Sí. ¿En qué condiciones? En condición de perito oficial, en ese momento se cursaba la asesoría en la departamental de San Isidro. No recuerdo si era por una asistencia a Zárate Campana o porque estaba en San Isidro. Y bueno, por supuesto entraron tanto él como su madre, ¿no?, en la evaluación. ¿Y qué conclusiones son públicas, no se pueden decir? Claro, justamente lo que puede hacer públicas. En realidad la sensación, yo estaba escuchando recién o leyendo también lo que ustedes estaban diciendo, eran las mismas que teníamos ahí en el 2009. El tema, primero los Leguizamón que estaban inculpados, luego aparentemente se los exculpó de la prueba y nunca se logró obtener quién era el autor material. Obviamente él nunca confesó y siempre se colocó en la postura de la persona que reclamaba por el asesinato de la esposa. Pero interesante al verlo a la distancia que como en esa época no valorábamos, en el 2009, como no valorábamos exactamente igual el tema del feminicidio, el femicidio, ¿no? Que había sí efectivamente varias denuncias previas por lesiones y demás y no... O sea, había, como dice el tribunal, constatado que había violencia física de Arce hacia Rosana Galeano. Sí, y que desde ya ella sugería una... En realidad había una violencia doméstica del lado de ambos y entonces él en algún sentido, la madre, Aguilar, justificaba, aunque sin justificarlo, la situación en la que vivía su hijo. Recordemos que el hijo... ¿Cuál era la situación en la que vivía el hijo? El hijo era una persona que había estado detenida en Estados Unidos por diversos delitos y él tenía un temor inmenso a la sola idea de volver a estar detenido. Y en algún sentido, Rosana Galeano utilizaba, según él, según la madre, estos elementos para extorsionar. ¿Cómo llega una pareja a que haya violencia verbal de él, digamos, o de otro tipo, no sabemos, hacia ella? ¿Y cómo llegamos a que ella le conteste, cuidado porque vos estuviste preso, de un nivel de convivencia muy malo? No, el nivel de convivencia tenía varios otros ribetes bastante malos, en los cuales justamente la opción que podía tener Arce era disolver su matrimonio, no matarla. ¿Ella planteaba que quería divorciarse? Había una cuestión económica, yo recuerdo ahora, había una cuestión económica con respecto a la división de bienes en las cuales los bienes figuraban, según entiendo o recuerdo, a nombre de la madre, no figuraban a nombre de él. Ahora repasamos el momento de hoy cuando se leía el fallo. El tribunal, por unanimidad, se pronuncia por los procedimientos penales. Segundo, dictar veredicto condenatorio para con el procesado José Jacinto Arce de las demás condiciones personales ya referidas y veredicto condenatorio respecto a la procesada Elsa Timotea Aguilar, cuyos demás datos giratorios obran en autos, por el hecho ocurrido en la jurisdicción de Paradarrobles, partido de Santa Cruz de la Cruz, provincia de Buenos Aires, el 16 de enero de 2008, que damnificara a Rosana Galeano. Bien, ahí está el momento en el que se leía el fallo. Pero claro, más allá del fallo, y aún más allá del hecho repudiable, condenable, de que mataron a Rosana Galeano, el tema esta noche no pasa por quién mató a Rosana Galeano, que está claro que fue Arce, y está claro para un tribunal que fue Arce. El tema pasa porque un señor que fue condenado a... Homicidio calificado por el vínculo, triplemente calificado por el vínculo en realidad, alevosía y por haberse cometido con el concurso premeditado de 2 o más personas con una condena en voto unánime a prisión perpetua. No se ordena la detención de Arce ni de su madre porque entiende el tribunal que no hay peligro ni de fuga ni tampoco entorpecimiento. Alguien con esa condena está como usted en su casa. Tal cual. ¿Cuál es la diferencia entre matar y no matar en Argentina?
¿Cuál es la diferencia entre ser condenado por un homicidio y no ser condenado? ¿Somos todos iguales? Bueno, en realidad lo que dicen es que no El tipo que en está este firme, momento ¿no? está por empuñar un arma para salir a robar. Las bandas de narcotraficantes de el Gran Buenos Aires, como el otro día contábamos los casos de estos chiquitos pobres completamente inocentes, una nena de 11 años, un chiquito de 14, muertos en el medio de enfrentamientos narcos. Anda a explicarle a ese chico de 20 años, tranza, ¿no? Claro. Que vive de vender droga, el menudeo, que vive armado. Explícale que está mal lo que está haciendo. Dice, no, si el pelado mató a la mujer está libre. Claro, pero eso es acá, vos sabés ¿Te va a que contestar eso? en Uruguay no hace falta irse a Washington o a Noruega. En Uruguay las penas de 6 meses, como dice el código nuestro en realidad, de 6 meses son 6 meses y te mandan 6 meses a la cárcel, 3 meses, no más de 3 años. Y mientras se cumple, ¿te acordás el que había tenido un accidente de tránsito por un homicidio culposo, un representante de artistas hace un tiempo? Gaby Álvarez. Gaby Álvarez estuvo 2 años preso, claro, 2 años preso por un accidente de tránsito, por un homicidio culposo, y estuvo preso durante el proceso. Y no es como acá.